Recuerden en ese tiempo, 84, ¿no? Ustedes no habían nacido, pero ocurrió, ¿no? Entonces, vean, escuchen los detalles que indican, ¿no? O sea, no fue algo que pasó así en un momento, sino hubieron ciertos servicios. Entonces es importante analizar las cosas. ¿Por qué a veces se dice que es culpa de la compañía? Porque de repente no implementó los sistemas adecuados de seguridad, no de repente adquirió los instrumentos de seguridad en las protectores de boca, de oído. Por eso dice, a veces es culpa de la empresa para ahorrar, supuestamente se reunía costos, ¿no? Bien, dice 3 horas antes del desastre. Había ocurrido, dice, un mujer estaba limpiando y observó obstrucción en las tuberías. ¿Ven? El agua, ¿no? En todos los sistemas siempre las tuberías presentan oxidación, ¿no? Con eso, esa agua discurría, arrastraba el fierro y el fierro luego va a reaccionar, ¿no? Se dan cuenta, como dice, toda una secuencia, ¿no? de eventos que al final produjeron esa emanación de este pesticida, ¿no? Que mató miles de personas, ¿no? Dos, había una válvula de escape rota. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan cuando hablábamos de los diferentes instrumentos que yo les decía? No solamente interesa saber, ahorita voy a colocar qué tiempo yo debo pensar, sino también el estado en el que están, ¿no? Hacer el mantenimiento apropiado, ¿no? ¿Por qué estaba esa válvula rota? Entonces, siempre cuando ustedes tengan cerro, y ya lo decía, ¿no? No basta con conocer y saber, sino también ir observando cómo están, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, hay una que generaba justamente la producción de este pesticida, ¿no? Entonces, los diferentes instrumentos, sensores, transmisores, deben estar funcionando apropiadamente. Si de repente hay una rotura, hay una avería, hay que solucionarlo, ¿no? Eso va a tener un efecto. Me vieron primero que había una válvula atascada, tuberías que estaban fuga de agua que se mezclaba con el fierro. Van viendo como una serie de cadenas tan sencillas que se van luego finalmente a ir. Ahí por ejemplo a veces la válvula se afectó lo que es el mantenimiento. Entonces el proceso de mantenimiento, claro, hay que limpiar, hay que verificar, ¿no? Si es por lotes,
cada vez que vemos todo debe estar limpio, ¿no? Para que soluciones que ahí nomás encima. Igual los instrumentos tienen que funcionar. Entonces todo requiere mantenimiento. Evidentemente, cuando algo no funciona, algo está roto, aparte de mantenimiento. Y hay varios tipos de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento. Generalmente el mantenimiento correctivo es el que ya en el momento no se hace. Que esto no es apropiado. Lo más correcto es el mantenimiento preventivo, ¿no? Preventivo y otro mantenimiento. Creo que es el predictivo, sí. Obviamente para hacer lo que es predictivo basamos en siempre información histórica. Entonces, y justamente para predecir la información que nos va a dar la instrumentación y su historial de cada instrumento de su hojita así como si fuese su en los hospitales tenemos cada uno una ficha clínica, ¿sí? Entonces igual cada instrumento debe tener su hojita de cuál fue la última vez que se hizo el mantenimiento, la limpieza, la calibración, ¿no? Porque eso es lo que uno dice, oye, te dice que la ropa está atascada, está rota, pero no es que se rompió de la noche a la mañana, claro. Entonces eso es registrado. Y normalmente miren qué pasó. Esto es 2 horas 15 antes del evento de la hora final, ¿no? Que fue en diciembre del 84. La primera gota de agua penetraba por una válvula de escape roja en el depósito en 600 metros, contenía 42 toneladas de ICM líquido, mucho más de lo que debería haber contenido. La mezcla de agua y restos metálicos desencadenó una reacción violenta e imparable en el interior del depósito. El agua con el fierro que arrastraba, y miren, los depósitos dicen que están a mayor capacidad de la que deben estar, se genera esa reacción violenta. Miren, ese evento nomás nos cayó agua con óxido, comenzó a reaccionar y obviamente era una reacción exotérmica, ¿no? La temperatura comenzó a elevarse, comenzó a formarse los gases, ¿no? Y miren que sigue a continuación. Este fue el 84, 3 de diciembre de 1984. Estamos analizando un caso, ¿no? 3 de diciembre de 1984. 18 de junio. Siempre analizamos los derechos pasados para tomar acciones y sobre todo, primero concientizarnos, ¿no? De que ese tipo de eventos que ocurrió pudieron haberse evitado. De la narrativa. Realmente esta está resumida, hay otros más ampliados, ¿no? Con más detalles, quizás más. Entonces, sigamos. Pero se considera un escape sin importancia. Ya, miren, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Empezó a formarse el vapor, la temperatura, pero ¿cuál fue la actitud? Dice, no, es un evento sin importancia, no va a pasar nada, ¿no? A una hora, de la hora específica, ¿no? Que ocurrió La presión se disparaba en el depósito. En la sala de control. Obviamente, ahí está la sala de control, ¿no? Hemos visto los sistemas SCADA, los medidores lo dicen, ¿no? Los medidores, vemos que está marcado y la presión está aumentando, ¿no? Entonces, ya no podemos considerar un evento así sin importancia. Si la presión aumenta, si ustedes recuerdan, en todo lo que se trata de gas y de pronto se ve una elevación excesiva de la presión, pues hay que tomar en cuenta, uy, no, aquí puede ocurrir algo. Hay que ver qué está pasando, analizar, tomar inmediatamente las acciones. Entonces, ahí es una simulación, ¿no? Lo que realmente puede estar pasando, un medidor de presión. Ahí está la sala de control del 84, ¿no? Como la sala de 2026, más moderna. Los defectuosos indicadores mostraban pocos cambios hasta que de repente. Ya, escucharon aclarar, los defectuosos instrumentos, normalmente se especificaba, ¿no? Todos los instrumentos necesitan mantenimiento. Si están defectuosos es que no estaban recibiendo mantenimiento apropiado. No se estaba verificando realmente si el valor que medía era la correcta.
aquello, ¿no? Entonces ya eso me dijo que se elevó, incluso sobrepasó. Ahora, ¿qué significa? Todo eso que sirve, tengo que tomar cada semana hacer la verificación, tener ya un programa de mantenimiento preventivo, ¿no? Y sobre todo de manera preventivo, ¿no? Para evitar esta situación. Este es uno, si analizamos otro caso, situaciones similares, ¿no? Se me subió la presión. 35 minutos. Para el desastre. El operador de la sala de control, Sumantey, fue testigo de la reacción a gran escala. La creciente presión reventó las válvulas de seguridad del depósito y agrietó el búnker de hormigón. Ya, miren, agrietó el búnker de cemento, ¿no? Usted va mostrando la estructura y ve una grieta. Uy, no, aquí no hay sismo, pero algo está pasando, ¿no? Y también dice que las válvulas se rompieron. ¿Se acuerdan cuando mencionábamos, cuando hablamos de válvulas también tienen una función, ¿no? De abrirse para eliminar el gas y bajar la presión. Pero en este caso no es que se abrió, se rompió, o sea, ya la presión es demasiado alta. El peligroso isocianato de metilo se precipitó al depurador de gas del respiradero. Los operarios tenían que neutralizar el gas, pero no podían hacerlo. Aunque el depurador hubiera funcionado, solo estaba diseñado para lidiar con escapes menores. Toneladas de ICM sobrecalentado. Ahí vieron. Una alternativa es que esos gases y fueran a un depósito donde se pudiera eliminar. Pero solamente que dice, estaba diseñado para pequeñas cantidades. Nuevamente, entonces, tú conoces cada equipo de tu sistema, ¿no? Cada elemento está diseñado para sus condiciones. Si de pronto tú observas que hay una presión mucho mayor, obviamente ahí no lo vas a poder solucionar, ¿no? Entonces vean cómo se va dando, ¿no? La situación, ¿no? Adorno atravesado. 15 minutos. 15 minutos para el desastre. El gas tóxico atravesaba la torre de depuración de gases, un sistema de seguridad de apoyo para quemar el gas que sale al exterior, pero también estaba fuera de servicio y el letal isocianato. Ya, ahí por ejemplo, ¿no? Supuestamente al llegar a esa columna tenía un sistema ese de quemado. ¿Y qué pasó? Estaba fuera de servicio. Nuevamente, ¿qué faltó? El mantenimiento preventivo. Acuérdense, correctivo es cuando ocurre la falla y en ese momento lo ejecutan, ¿no? Pero en este caso, si ya no funcionaba, es que faltó prevención, ¿sí? ¿Cómo se da? También, dándose cuenta, 3 horas antes el video va describiendo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que una válvula estaba rota y fugaba agua. Ese agua arrastra el material oxidado al fierro, ¿no? Que siempre está presente, y cae ahí en el depósito de el isocianato de metilo, el que se utiliza para producir pesticidas. Isocianato de metilo. Isocianato. O sea, aparentemente 3 horas antes se pudo haber evitado algo, pero como ustedes vieron, la válvula estaba rota, el otro no funcionaba. Esto es para producir un pesticida, un componente. Pesticida. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con pesticidas, herbicidas, por su misma actividad química son, para nuestro caso, ¿no? Son letales, pueden terminar la muerte, ¿no? A la atmósfera, o sea, a todo lo 10 minutos para el desastre. En un intento para neutralizar el escape de gas, los operarios de la fábrica activaron las mangueras de agua de emergencia, pero eran deplorablemente pequeñas y no podían alcanzar el gas. ¿Qué pasó? Tenían su sistema de manguera, ¿no? Para detener incendios en este caso, pero que dice que la capacidad de esta manguera es pequeña. Y encima, al ser caudal pequeño, no va a alcanzar pues a esa altura. Entonces ahí nuevamente, ¿no? Diseño del proceso. Nuevamente se dan cuenta, el otro personalmente trabajaba para poco caudales. Ahora el caudal que tendría era poquito, o sea, dimensionamiento. Y siempre cuando diseñen,
digamos, el campo bajo el cual usted va a utilizar ese sistema. Es como cuando hay un incendio, digo, ¿no? ¿Por qué no se apagó rápidamente el incendio? Es que no había suficientes tomas para que pudieran alimentar a las bombas y poder apagar el incendio. Y el gas seguía. Una de la madrugada del 3 de diciembre de 1984. A la 1 de la madrugada, o sea, 3 de diciembre, pero 3 horas antes, o sea, ya casi 10 de la noche, ¿no? 9 de la noche, ¿no? 1 de ese día, lamentablemente ese gas, al expandirse, generó, ahí vamos a ver, India nopal. Una nube letal de gas ICM, una de las sustancias más tóxicas que existen, descendía sobre Bhopal y su medio millón de habitantes, matando a 3.000 personas en cuestión de horas. Dentro hay 42 a 3 personas a la semana, incluso 27 años después, por los efectos retardados de azúcares. Tras el desastre, Union Carbide abandonó la fábrica. Aunque sigue en pie la mole oxidada que proyecta una sombra permanente sobre la ciudad de Bhopal. La fábrica nunca se ha limpiado y los estudios revelan pruebas de toxicidad crónica. 5 años después del desastre, Union Carbide América aceptó dar una compensación de $470 millones, solo unos $600 por víctima. Las personas que conocimos en Bhopal son sobrevivientes de la Gran Valentía. Sufren de enorme maldad. Su historia debería ser contada. Los seres queridos que perdieron deberían ser recordados para siempre. Entonces, como ven, este desastre que hubieron, ahí lo ven en el relato, varios eventos, ¿no? Que si tienes un buen sistema de seguridad, lo cual un sistema de seguridad también es equivalente. La única diferencia es que en el sistema de seguridad, este set point que tú eliges es un set point que puede generar hay un riesgo, puede ser un cierto impacto o peligro. Es la única, o sea, en el sistema de seguridad vamos a tener lo mismo, pero no van a ser desde el punto de vista de control, sino de evitar estos riesgos o peligros. Por ejemplo, ahí, si hubiésemos cambiado las válvulas donde debemos cambiar, si hubiésemos diseñado los procesos, ¿no? Las mangueras, sistemas adecuados con caudal, ¿se dan cuenta? Este riesgo, ese peligro que hubo, se hubiese eliminado. En este caso, por ejemplo, ahí mencionan, ¿no? Que el gas al difundirse presa en respiramos, ¿no? Ya prácticamente, pues. También, hablando de los gases, me hace recordar esto que hubo una vez no recuerdo qué año, que justamente se generó, dice, una cantidad excesiva de CO2 y esto prácticamente se cubrió una ciudad. Y la gente también al no tener oxígeno, entonces esta cosa falleció asfixiada. Miren, CO2, ¿no? Acá bueno, hay un tema de químico, ¿no? Que es asesinato de metil. Y lo mencionan acá en el video, ¿no? Que siempre toda contaminación, ¿no? Luego deja un grado de toxicidad en el tiempo, ¿no? Que tampoco se eliminó, si se dan cuenta, ahí simplemente lo que se hizo es, ¿cómo se dice? Pagar una indemnización y ahí queda, pero no, es como cuando hubo el derrame de petróleo, recuerdan hace un par de años, que me dijeron, tienen que pagar porque hay un daño ambiental, ¿no? Las aguas, todo el ecosistema de la zona del norte, en nuestro país, se dañó. Entonces, igual, ¿no? Cuando ocurren los accidentes, si bien se toman acciones en ese momento para paliar, pero también hay que considerar acciones que mitiguen, ¿no? El impacto, digamos, que puede haber a futuro, ¿no? Ya prácticamente, incluso mencionaba al inicio, creo que hay personas que todavía tenían, como se dice, presentaban problemas de salud derivado de esa contaminación. Entonces, ese era uno de los videos, ustedes se pueden ver
Lo escogí porque como es un evento de, no digamos, unidad juvenil, fue elaborado el evento ocurrió en 84, pero en este caso este Centro de Formación y Información Química lo publicó el 20, ¿no? Nuevamente le repito, no es el único caso, hay muchos casos, no se puede. Y cada uno tiene, digamos, diferente tipo de ocurrencia y en muchos de ellos, nuevamente repito, son debido a las acciones que no se han tomado apropiadas, ¿no? de prevención. Y ahora volviendo a nuestro tema. ¿Preguntas hasta ahí? Mira qué triste. Recuerden que en nuestro país, por ejemplo, hubo un caso, ¿no? Fue hace 3 años, creo. ¿Se acuerdan de en Villa Salvador? Esa cisterna, ¿no? Que por un bache, dice, ¿no? ¡Pum! Se hubo el GLP, ¿no? Y toda casi una cuadra, ¿no? Un incendio y vieron destrucción material y creo que murieron también personas. Sin embargo, en ese momento siempre sale, ahora, ¿quién es el responsable, no? Que si el bache, que si no es el mantenimiento de la cisterna, no se dan cuenta. Siempre se trata de evadir la responsabilidad, ¿no? Porque cuando ocurre un evento, siempre aparece ahí responsabilidad administrativa, después responsabilidad penal, porque hay daños, si hay muerte de personas, destrucción de infraestructura física, necesita, digamos, pagar ese tipo de daños, ¿no? Entonces, hay todo, dicen, no, yo no sé, yo no quise hacerlo loco, pero hay que ser responsable. Entonces, ahí como ven en la diapositiva es lo que les he mostrado, esto como introducción a lo que es sistemas instrumentados de seguridad o famosos SIS. Entonces, un SIS es muy similar a un sistema de control. Voy a ponerlo acá. Entonces, sistemas integrados de control. Porque necesitamos medir, pero ya no solamente es una acción correctiva, sino es una acción para evitar un posible daño, ¿no? O un posible riesgo. Sistemas integrados de seguridad. Parece el sistema integrado de salud, ¿no? No es el integrado de seguridad. Ustedes tienen un curso, ¿no?, de seguridad industrial. Ahí aprenden, aparte de este concepto, aprenden un poco más de otras herramientas de predicción, ¿no? El uso de algunos software para determinados casos poder evaluar el impacto, ¿no?, de estos eventos que puedan ocurrir, ¿no? Hagamos la siguiente. Este es otro de los videos donde, a ver, que ya es a futuro, ¿no? Vamos a ver este video de aquí. Dice, ya, el 84 ocurrió, pero ¿qué es lo que se hizo? En este caso, ya, miren, dejó más de 5.000 muertos, ¿no? Vamos a ver, en el video que vimos decía al final, no se hizo mucho para remediar. Obviamente era un área que se tenía que usar. Y miren lo que hicieron en ese momento, ¿no? Recién después de 40 años, dicen, 40 más 84, 2024, o sea, hace poco, hicieron para remover esos residuos tóxicos, ¿no? Vamos a ver este segundo video. Seguimos compartiendo con ustedes más novedades ahora de la agenda internacional. Nos vamos a trasladar a la India, donde se está... Esta noticia es reciente, ¿no? A un año, o sea, el año pasado, ¿no? Se publicó. Se imagínense, pasó 40 años, no hizo nada y recién, ¿no? Terminando un proceso muy, pero muy significativo en la historia de traslado de desechos de la tragedia de Bhopal de 1984, una fuga de gas histórica que dejó más de 5.000 muertes. De esta forma, las autoridades indias anunciaron la finalización del traslado de los desechos tóxicos del sitio del desastre, la fuga de gas de Bhopal en 1984, que dejó 5.000 muertos y afectó a más de 1.000 personas. Los residuos acumulados durante décadas en la antigua fábrica de electricidad de Unión Carbide fueron enviados
mensaje que marcó una de las peores accidentes industriales en toda la historia del mundo. En la madrugada del 3 de diciembre de 1984, una fuga de gas isocianato emitido de la planta envenenó a miles, causando muertes inmediatas y dejando efectos de salud devastadores que hasta el día de hoy persisten. La fábrica construida en Aquí viene la foto, 1969, considerada como quedó, ¿no? un símbolo del progreso industrial, era propiedad de la estadounidense Union Carbide Corporation, la que resaltó los riesgos asociados con la industrialización regulada y la falta de supervisión adecuada de este tipo de operaciones químicas. Ahí mencionaron un término, dice la falta de supervisión adecuada de esta producción. ¿Qué significa? En todo país, ¿no? Cualquier industria hace sus actividades en función de una regulación. En ese momento, acá en la India, no había regulación, sino había supervisión que verificara que realmente sus acciones, sus actividades no involucraran un riesgo a la población, ¿no? Y eso siempre se toma en cuenta, ¿no? A veces hay personas que dicen, voy a abrir mi pequeña empresa, ¿no? Mi emprendimiento. Y de repente abre su casa, ¿no? Pero su casa es una zona residencial, ¿no? O sea, no está habilitada. Por eso que a veces puede venir una municipalidad y le pone una multa, ¿no? Porque usted está en una actividad que no está autorizada, porque es una zona, digamos, urbana, no es zona industrial. Si usted quiere producir, que sean unas actividades pequeñas, tiene que hacerlo en el área adecuada, ¿no? Por eso que hay las famosas licencias de funcionamiento, ¿no? En una zona urbana se puede abrir una tienda, puede abrir una lavandería, puede abrir, qué sé yo, diferentes tiendas de comercio, digamos, que no involucran riesgo, ¿no? Entonces, es no la regulación, ¿no? Entonces, miren lo que se menciona, ¿no? Eso también había. Y eso me hace recordar, porque acá voy a poner aquí, fábrica de. La fábrica de Luchetti, hubo un tiempo, iban a hacer cerca de los pantanos de Villa, una fábrica de fideos, marca Luchetti. Pero ¿qué había ocurrido? Que iban a usar el agua subterránea de ahí del pantano. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver, voy a poner acá, fábrica Luchetti. Sublime quiere recordarte algo. Fábrica Luchetti, ¿no? Fábrica de fideos. Luchetti. Pantano de Villas, Chorrillos. Es una explicación. Eso es lo que se avanzó una gran parte de la infraestructura, pero cuando hubo ya todo le llamaba la atención de los grupos ecologistas, de los medios de comunicación, se paralizó, ¿no? Ya no se procedió a culminar esa obra, ¿no? Entonces dieron la noticia que ocurrió en el 84, ¿no? Y luego, ¿qué ocurrió? ¿No? Pasó 20 años, esto fue lo último. O sea, como en su momento nadie se responsabilizó de nada, pero que no podía realmente, digamos, buscar, digamos, una solución a ese efecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sistema de seguridad, en los libros se maneja este concepto, ¿no? Hay un elemento iniciador, ¿no? Que es el que va a generar un antifactual, ¿no? Y luego vienen las consecuencias, ¿no? Entonces, tenemos que tener las capas de protección independiente. Porque es independiente, justamente es lo mismo. Si bien nosotros vamos a establecer un sistema, ¿no? Un lazo para, por ejemplo, quiero controlar la presión. Acuérdense, ¿no? Sistema de seguridad de presión. Este es independiente, después tengo otro lazo para controlar nivel. Son independientes. O sea, no significa que este va a actuar con este, sino cada uno actúa de forma independiente. El concepto de capa,
protección independiente. Debe ser física y funcionalmente independiente de otras, ¿no?, consideradas para el mismo escenario. Por ejemplo, en el caldero puede ocurrir una explosión por falta de control de presión o por falta de control de nivel. ¿Se dan cuenta? Entonces, las acciones que yo debo tener, uno para controlar la presión y otro para el nivel, van a evitar el riesgo final, ¿no?, que se puede hacer. El mismo escenario que el caldero explota. Entonces, ¿cómo puedo evitar eso? Control de presión, control de nivel, dice otro, ¿sí? Y ahora dice, esa función preventiva, ¿no? Ahí justo, ¿no?, el término preventivo. Siempre cuando digo correctivo es cuando se da en el momento, ¿no?, la emergencia. Oye, funciona en ese momento, es correctivo, ¿no? Lo más adecuado siempre es en la prevención. ¿Qué debo hacer yo para evitar que ocurra ese evento? Y el predictivo ya se hace en función de la data histórica. Este sí ya es el más, digamos, es el más adecuado, ¿no? El predictivo es lo que sí o sí tienes que hacer. Pero el predictivo requiere otras herramientas para manejar la información. Entonces tengo, como ven, las capas de función preventiva. Tengo diseño de planta, lo que yo les decía, ¿no? Cuando tú diseñas el proceso, ¿no?, en el caso del sistema de funcionamiento de tejido de pesticida de nopal, recuerden que decía, esa columna que almacena vapor solamente son para fuegos pequeños. El sistema para flujo de agua para los incendios, también hay diseño del proceso, diseño de planta. Eso es lo primero, la planta. Si esto está bien diseñado, entonces ya tengo, como decía, una capa de prevención, ¿sí? Ahora, los sistemas de control. Ahí, cuando hablamos de sistemas de control, ahí sí hablamos de este de aquí, ¿no?, el que ya conocemos, que cada elemento funciona. Luego, tengo que tener sistemas de alarma. Si bien yo sé que si la presión se eleva hay un riesgo, eso tiene que estar, o sea, no solamente tomar la acción, sino a que active una alarma, ¿ven? Las alarmas. Y por último, ya la integración, ¿no?, de todos los instrumentos en un sistema que me permita a mí tomar acciones rápidas. Acuérdense de la diferencia de un sistema de control y un sistema de seguridad. Es que en el sistema de control usted voy corrigiendo, ¿no?, de forma continua, en tiempo real, lo que yo deseo alcanzar. Pero en un sistema de seguridad, esa acción que yo voy a tomar tiene que ser inmediata porque va a evitar un riesgo o un peligro. Eso también en su vida diaria, ¿no? Usted ya, por ejemplo, conoce, hay zonas donde uno sabe que hay mucha incidencia de robo al paso, ¿no? Entonces, ¿qué tú haces? Evitar esos lugares, ¿no? O evitarlas. Siempre en las horas de la noche, a partir de las 10 ya cualquier lugar se torna riesgoso porque pueden ser las personas de los ladrones, ¿no? Las personas de mal vivir, se puedes poner en una situación de riesgo, peligro. Entonces, ahora ya, está claro lo que es la función preventiva, ¿no? Ya, por más que ya hice todo, hice un buen diseño, tuve mi sistema de control del proceso, tenía el sistema de alarma, funcionó la alarma, tengo el sistema integrado de seguridad, ocurrió el riesgo peligro como ocurrió ahí, ¿se acuerdan, no? 3 horas antes del evento ocurrió un evento, ¿no? Que cayó del agua, con el fierro, se llenó de esto. Media hora antes ya no se puede hacer nada con la presión. Entonces, y ¡pum!, ocurre, como vieron, la emanación de los gases. Entonces, ¿qué es lo que ahí viene la segunda parte, ¿no? Lo cual es una prevención y luego es la mitigación. Eso también lo aplican mucho los bomberos, ¿no? Siempre hay lo que es prevención y luego la mitigación, donde ellos ya actúan, ¿no? Por ejemplo, yo le comentaba, ¿no?, que esta vez ha pasado cuando cambian de instalación gas en sus viviendas, hacen una inspección técnica, ¿no?, para ver por dónde va a ir la línea y si ese ambiente donde va a estar, ¿no?, ya sea la cocina, el sistema de calefacción de agua, está adecuadamente ventilado, ¿no?, y si no le da en su reporte, se deben tomar correctivas para recién hacer la instalación. Entonces, la mitigación, ahí justamente, por ejemplo, acá nos falta, ¿no? Aunque no hay mucho riesgo, pero igual, deberíamos tener un sistema de contraincendio, ¿no?, que se active, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Que ya como hay un equipo electrónico, no sé, que está continuamente, puede ocurrir una chispa. O bueno, ahorita no está prendido el aire del sistema de ventilación. Entonces, se genera un incendio, entonces tendría que tener
ver acá un sistema de fuego y gas. ¿Por qué fuego y gas? Por lo que es lo primero que ocurre a veces, ¿no? Hay incendio. Ya, entonces, y luego viene el sistema de contención. Ya, este es el área, miren, este es el área donde ocurre el incendio, supongamos, ¿no? Entonces, este tiene que aislarse, ¿no?, de las otras áreas donde puede haber posible riesgo, ¿no? Lo que ocurre en una zona urbana, ¿no? Si incendian una casa, ¿qué hacen? A ver, ¿qué hay a los otros alrededores, en otras viviendas? Hay más material que pueda contribuir, entonces tratan de sacar, ¿no? Me acuerdo que una vez en el grifo que está acá frente al hospital de niños hay un grifo. Me acuerdo que un cisterna había descargado su combustible. No sé cómo pasó, se prendió, entonces hubo un incendio. Y al lado había una tienda donde distribuía gases en balón. Entonces, como todavía este fuego, ¿no?, que estaba ocurriendo no se podía apagar, tenían que contener, ¿no? Y entonces los balones de gas los estaban trasladando para evitar que si el fuego llegara, eso me suele recordar cuando en Croma, bueno, antiguamente se llamaba Tecno, que yo vivía en la casa de mi papá por Santa Anita, bueno, una vez pues estaba haciendo un trabajo de soldadura, y una soldadura, como tienen solventes, salpicó y el solvente pues, se incendió. Yo recuerdo estar justo en la casa de mi papá, que era así el ayuntamiento, y se veía ahí como volaban los balones, así, el fuego fue terrible. Desde esa fecha hasta ahora no ha ocurrido, pero siempre es la famosa una chispa eléctrica, ¿no? Entonces, los sistemas de contención y finalmente los planes de emergencia. ¿Qué vienen a hacer los planes de emergencia? Si bien ya tengo, digamos, los sistemas de fuego y gas, ¿no?, el sistema de alarma, los aspersores, trato de aislarlo, contener ahí eso, que quede ahí, que no avance. Y los planes de emergencia ya vienen a ser aquellas acciones que complementan a todas esas actividades para garantizar la seguridad integral no solamente de los bienes físicos, también de todas las personas, ¿no? Por ejemplo, esta parte de mitigación es muy interesante. Ustedes saben que en Estados Unidos, por su clima, es muy común cuando hay temperaturas elevadas que rápidamente los árboles se prenden, se generan los famosos incendios forestales. Yo recuerdo hay una película donde justamente trata sobre llaman las brigadas de estos, no son los bomberos, no son brigadas para contener los fuegos artificiales. Y miren, ellos ya tienen, digamos, localizado el lugar. Y ustedes saben que el fuego va a avanzar en función de la dirección del viento. Entonces ellos tenían que, para contener, ¿no?, en ese caso, armaban como rápidamente alrededor de donde veían la línea de avance, acababan como una especie de zanjita. ¿Para qué? Para aislarlos de más material, de más árboles, para que sea. Ese era uno. Lo otro es el plan de emergencia. Cuando veían que de pronto ellos se quedaban, digamos, atrapados por el fuego, miren lo que ellos hacían, ¿no? Ustedes saben, el calor es pues por encima de los 1000 grados, ¿no? Es el calor de combustión. Entonces, se cavaban en el suelo, tenían obviamente su ropa térmica y se cubrían por encima con una especie de material aislante del calor. Pero sin embargo, a veces ese calor es tanto por el tiempo que no te salva. Yo recuerdo que esa película, lamentablemente, pues, hicieron eso que habían aprendido en sus entrenamientos, y ya cuando se fue el fuego, lo que encontraron es todo carbonizado, o sea, no se salvaron, eran 11 creo. Justo uno no fue porque tenía una lesión, ¿no? Y los 12 pues, estaban carbonizados, o sea, habían hecho lo que decía su procedimiento, no su plan de emergencia, de cavar, estar ahí y cada uno cubrirse, pero sin embargo ese fuego pues es como dice, pues 1000 grados ni hablar, entonces pasa el calor. Recuerden que esta parte es como digamos, el corazón de todo lo que se ve. Ya a partir de aquí empieza una serie más detallada de cada elemento, ¿ya? Esto como que sirva de base, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo hacer ante una emergencia? Ahora, esto también lo podemos aplicar en nuestras viviendas, ¿no? Ustedes saben que siempre, y voy a decir un término, ¿no?, que bueno, estamos en junio, ¿no? En octubre es muy común que haya los temblores. Sabemos que siempre, ya hace buen tiempo, yo recuerdo que nos dicen, Lima no ha sufrido un terremoto así, tipo terremoto, ¿eh? No sirve, siempre ha tenido de 17 grados. Cuando viene el terremoto, todo deberíamos prepararnos justamente, ¿no? Tener la famosa bolsita, ¿no? La mochila de emergencia, cosa que ocurre ese evento del sismo, ya tenemos nuestra
sistema de prevención, ¿no? La contención, obviamente, ya la estructura cuando quede dañada, hay que removerla, ¿no? Porque es un momento que se cae. Y los planes de emergencia, como ya vamos pasando el día a día, ¿no? Que no tenemos nuestra vivienda, tenemos que primero adecuar el lugar donde vamos a descansar, los alimentos para ir, como dice, sobrellevando los días, y poco a poco ir reconstruyendo ese ambiente, ¿no? esa comunidad. Es todo un proceso, ¿no? Bueno, en el caso de lo que es preventivo, obviamente siempre ustedes saben, mensualmente creo que hacen unas charlas de unos simulacros, ¿no? No más de así, defensa civil. Creo que el mes pasado, en mayo, hubo un simulacro, ¿no? Recuerdo, fue un viernes. Ah, sí hubo, pues, ¿te acuerdas? En mayo hubo que tener que salir, ¿no? ¿Mayo o junio? Mayo, fines. Sí, pues. Ah, claro, por lo del día de que hubo en Ancash, ¿no? Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, es una acción preventiva. Lo otro es, por ejemplo, el sistema de alarma, ¿cómo sería? Que cada uno tiene un pito, ¿no? Cosa que de repente no puedes gritar, pero un pito y al menos te identifica, ¿no? Eso sí es muy importante, tener un pito para cualquier eventualidad, ¿no? Por ejemplo, si se acuerdan en el Titanic, en la película, ¿no? ¿Cómo se salva la chica? Ella no podía, con su pito, ¿no? Y ahí en la inmensidad del mar lograron salvar a una de las pocas sobrevivientes del Titanic. Ya. Y bueno, los sistemas integrados en ese caso ya es una manera de cómo nos comunicamos. Estamos en diferentes lugares para poder apoyarnos mutuamente, ¿no? También con las autoridades involucradas. Entonces, esto es clave. Entonces, aquí me parece que es el elemento iniciador, el elemento finalizador, me parece, y aquí las consecuencias. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, ¿no? ¿Cómo se arma? Miren, vamos a acá, ¿no? Entonces, los elementos son, dice, ¿no? Primero, los instrumentos que vamos a utilizar. Cada instrumento, dice, el concepto de seguridad de los instrumentos engloba la llamada seguridad funcional. Eso es lo que habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, la válvula está rota, la válvula no cierra bien, esos elementos, ¿no? Que cumplan su función, no manda suficiente local, he dimensionado muy pequeña la manguera, dice, la llamada seguridad funcional durante el ciclo de vida del instrumento, es decir, ¿no? Especifica el nivel de integridad de seguridad, que es un término que se utiliza, o en inglés, ¿no? Safety y integrity level. Lo menciono porque eso lo mencionan las normas, ¿eh? No lo estoy inventando yo por si acaso, de un libro que me acabo para ingeniería de procesos. Dice que define la función del posible impacto de un fallo sobre personas y bienes, ¿no? Y su probabilidad, ¿no? El nivel de seguridad requerido del sistema y por tanto de todos sus componentes. Entonces acá tenemos una serie de causas que pueden generar fallos diversos. Entonces, ¿cómo esto va a afectar sobre la capacidad de las personas, sobre la gestión de seguridad y sobre los requerimientos técnicos, ¿no? Entonces, el ciclo de vida, ¿no? Que se menciona del instrumento tiene que ser de la especificación, y eso lo vemos también en los instrumentos de sistemas de control, ¿no? Yo debo especificar, ¿se acuerdan? El rango, valor mínimo, valor máximo, ¿no? Su span, la precisión, la linealidad, ¿sí? La especificación. Luego, el diseño e implementación, ¿no? Cuando yo tengo diseño, por ejemplo, acá, usted dice, ¿no? Oye, quiero asegurarme que no hay un riesgo por presión. Entonces, ¿qué utilizo? Un medidor de presión, diseño. ¿Y cómo lo implemento, ¿no? A la hora de instalar, cómo voy a vincular, ¿no? Esas cosas. Una es diseñar, o sea, decir, este va a ser, y cómo yo este instrumento que ya he escogido, que es el apropiado, lo voy a instalar, lo voy a implementar. Tener sus planes, como dice, de mantenimiento. La siguiente etapa, la instalación en marcha. Una cosa es instalar, ya lo instalé, pero tengo que verificar que realmente está marcado, porque ya que es un sistema de seguridad, el sistema de seguridad solamente va a actuar cuando hay un posible riesgo de peligro, pero obviamente en el instante que yo lo instalo no hay ningún riesgo de peligro, pero tengo que verificar que realmente cuando ocurra va a actuar, por eso la puesta en marcha. Siempre la puesta en marcha es la verificación que realmente está marcando la señal adecuada, correcta. Porque a veces hasta una mala instalación puede producirte que no marque nada. Luego que viene la operación y mantenimiento. Ahora, si bien tú dices, no, solamente este sensor de presión va a actuar cuando ocurra el riesgo,
Sin embargo, yo tengo que verificar, ¿no? Cada cierto tiempo que realmente está operando, que realmente va a mandar la señal apropiada. Y el mantenimiento, que generalmente puede consistir en una limpieza o en un, digamos, cuando son ya equipos electrónicos, de repente hay que hacerle. Pues saben que hasta para las partes, los tableros electrónicos, donde están ahí los switches, se le hace una limpieza con aceite eléctrico, o sea, porque el polvito también, a pesar que el tablero está cerrado, hay un polvo fino que se va acumulando. Y ese polvo fino puede interferir en las señales eléctricas, entonces hay que limpiar. Entonces, los electricistas tienen ahí un procedimiento, ¿no? Le soplan ahí para que eliminar el polvo. Si por ahí hay una presencia de humedad, echan el aceite, tienen un aceite eléctrico para limpieza. Entonces ahí operación y mantenimiento también. Y finalmente dice cambio tras la puesta en marcha. De repente, cuando ya ocurrió el evento, el instrumento salió dañado, entonces hay que hacer cambio, porque ya cumplió su función. Por ejemplo, en el caso de la válvula que se vieron, ¿no? La válvula de seguridad dice que se rompieron, entonces teníamos que reponer, ¿no? Entonces eso también ayuda bastante para, como dice, lo que son los llamados nivel de integridad de seguridad. Si bien está diseñado, está implementado, pero ¿quién me garantiza, no? El tema de integridad, que realmente va a cumplir todos estos pasos, ¿no? Pues tenemos que hacer esa. Entonces se dan cuenta que no es así tan sencillo como uno pensaba, ¿no? Ah, lo coloco y ya está. No, tengo que tener. Este es mi manual de, por ejemplo, para el proceso, ¿no? Control de procesos. Este es mi manual. Tengo otro para lo que es sistema de seguridad, ¿sí? Y ambos debo ir, digamos, en forma alternada y verificando cada una de estas. Todo esto que he mencionado también se hace para las instrumentaciones, ¿sí? Sino que aquí sobre todo le doy más énfasis porque ya involucra una acción ante un riesgo o un peligro. Vamos a la siguiente. Acá. Ahí está. Entonces, como usted ve, un poquito más. Este 972 es del libro de Creus. En el Creus tiene también, lo vamos a abrir acá. Acá está. 972, ¿no? 972, capítulo 9. 8, 9. Acá está, ¿no? 9, sistema de control. Este es otro tipo de control, control de relación, todo lo que es el sistema de control que hemos visto, ¿no? Y aquí apareció justo esta parte de. Ahí está el lenguaje largo. Este es otro tipo de control de. No es 32, ¿no? 972. Creo que es otro, creo que es otro. 979. Entonces es otro libro, hasta 974. Es otro libro. Otro libro, no es de los. Entonces, en este libro, por ejemplo, usted ve, ¿no? Tengo, dice, un fallo interno, ¿no? Dentro del proceso. En este caso, habla ya de todo el sistema de seguridad, ¿no? Ocurre un fallo, entonces, ¿qué ocurre? Dice, se detecta el fallo, ¿no? Entonces hay un tiempo interno, ¿no? Para diagnosticar, así como vieron, ¿no? 3 horas antes, ¿qué pasó? El operador de control había detectado que había una presión elevada, pero no le tomó mucha importancia, ¿no? Pero ya cuando comenzaron a ver, cuando va y ve que la pared se resquebraja y la válvula se rompe, entonces, no, aquí ya no es que simplemente ya es algo inusual, entonces ya hay tomado otro tipo de acción. Entonces hay un tiempo de diagnóstico, luego un tiempo para hacer la acción correctora, no correctiva, como hemos visto. Y finalmente un tiempo para realizar que dispone el proceso para reaccionar a esa acción correctiva. Si bien ahí, por ejemplo, ellos trataron de, la acción correctiva fue de
que los gases que salían, contenerlos con el agua, no hubo ningún acceso. Entonces, el proceso pasó a ser una situación insegura. Pero si ocurre todo esto adecuadamente, entonces el proceso debe estar ya en una situación segura, ¿no? Miren, aquí es el tiempo de corrección del fallo, todo esto es el tiempo de tolerancia a fallo del proceso o tiempo de seguridad del proceso, ¿no? Ocurre entre el fallo y la detección, es lo que vimos, ¿no? 3 horas antes nadie se dio cuenta porque había agua que goteaba, cayó sobre el esto. Pasaron 1 hora y ahí recién con la persona uno pudo notar, ¿no?, que estaba ocurriendo un problema, ¿no?, y recién se pudo tomar acción. Entonces, dicen, estas 3 horas, no, acá más o menos ocurre 1 hora. Aquí, bueno, en este caso que vimos en el video de Bhopal, ¿no?, de la India, llegó a ser un proceso de situación insegura porque los gases no se pudieron contener y digamos, envenenaron a mucha población. Pero esto es lo que debería cumplirse, ¿no? Aquí ya yendo ya, ahora sí, al caso, digamos, real. Por ejemplo, acá tenemos para la caldera, esto sí es del creo que cuando vemos, vamos a ver este primer caso. En caldera tengo varias situaciones, miren. Cuando quiero controlar el combustible con gas de aire de alimentación, aquí estoy solamente viendo la combustión. Igual aquí cuando quiero controlar el aire, ¿no?, y el caudal de combustible, pero aquí que le doy prioridad es a lo del aire. Y el otro caso, vamos a ver los casos y después uno por uno, ¿sí? Aquí tengo para AB, luego tengo el caso CD, y finalmente este último que ya es más, bueno, es uno más integrado, pero vamos a ver los primeros casos, el AB. En el caso AB, si usted ve, un poco más, tengo el caldero, ¿sí?, que genera vapor. Y para esto, en la combustión, usted ve, este es el combustible y este es el extractor de aire. Y acá estoy midiendo el flujo de aire, lo voy a regular, ¿no? Se supone que para un combustible que lo estoy midiendo, tengo que ajustar el flujo de aire. Hay una relación siempre entre el combustible y el aire, siempre tiene que haber un exceso de aire, ¿sí? Y aquí tengo, como usted ve, control de combustible y control de aire. Pero hay una relación, como ve usted, entre el combustible y el aire. Si alimento tanto de combustible, la secretaría me dice que debe haber un exceso de aire, y eso es lo que garantizo. Por otro lado, la presión en el caldero obviamente va a estar en función del combustible que yo alimento, ¿no? Si yo alimento más combustible, más presión va a generar, ¿no? Y eso también es algo muy importante. Ustedes recuerden, por ejemplo, lo que es calentamiento, no porque yo, ya, calentamiento rápido, ¿no? 1 minuto. No, tiene que ser gradual. Todo, por ejemplo, en las cementeras, en las cementeras y en todas nosotros, todo lo que son hornos a las quirúrgicas. No es que el horno, por ejemplo, la cementeria trabaja a 1200 grados. No es que tú de porrazo, pum, lo llevas al equipo a 1200, sino vas en forma gradual. Empiezas primero tiempo cero, temperatura ambiente, lo llevas a 500 grados, hay un tiempo. Luego subes otros 300 grados y finalmente, o sea, vas por rampas de velocidad de calentamiento. ¿Por qué? Recuerden que estos elementos, ¿no?, el material refractario o la parte de estructura metálica cambia, ¿no? Ante el calor se expande. Entonces eso también tiene que ser gradual. Esa expansión genera también un deterioro, un desgaste mecánico, por eso es gradual. Igual para lo que son las, la fabricación de vidrio, hace lo mismo, van calentando de forma gradual. Y ya cuando llega la temperatura, recién colocan, digamos, el material a procesar. Por ejemplo, lo que es cocina, nos dicen, caliente primero el horno a 300 grados, ¿no? Ya cuando el horno está caliente, ahí recién colocas tu masa, dicen, ¿no?, para hornearla y lograr, en este caso, la torta, ¿no? Es igual acá, ¿no? La presión, como usted ve, va a depender. Entonces, en este caso solamente es control. ¿Cómo haríamos nuestro sistema de seguridad? Como sabemos que la presión es, digamos, clave en esta operación, acá tú colocarías un sensor de presión. Y en este caso, a ese sensor de presión, ¿no?, que es diferente de este,
le adicionas una válvula de seguridad. Entonces, esa válvula de seguridad va a actuar cuando, por ejemplo, tú seteas, ¿no? Si tu caldera, en este caso como de lobo, trabaja 90 PSI, pero para mí mi valor de presión de seguridad va a ser 100. Entonces, si este medidor marca 100, inmediatamente la válvula de seguridad se actúa para que disminuya la presión. Acá en la combustión, igual, ¿no? Si por ejemplo el flujo de combustible se eleva, y le puedo poner acá un valor de F, entonces aquí en este caso puedo poner una válvula que, digamos, me cierra un poco el flujo de combustible, ¿ya? También puede ser otra alternativa. En el caso del aire sí no hay problema, aquí más bien a mí lo que me garantiza es que siempre exista. Acá no se va a encender mientras no exista aire. O sea, el sistema de combustión es entre el combustible pulverizado y si hay aire se enciende la chispa, pero si no hay aire no se activa, no se enciende la chispa. Así funcionan los mecanismos de combustión. Ahora vemos este otro sistema. En este sistema hace énfasis en el flujo de aire, ¿no? Igual, acá tenemos, igual que en el otro caso, la presión. Acá tengo un registrador y acá tengo un indicador, ¿no? Un poquito menos voy a la lista. Entonces, la presión está acá, miren, viendo el flujo de aire, ¿no? Acá estoy regulando con el flujo de combustible. Y aquí está sí o sí fijando, ¿no? La presión, ¿verdad? Que va a fijar cuánto combustible. Aquí sí hace más énfasis con respecto a este caso, ¿no? Y lo otro es que este valor del flujo también va a influir en el flujo de combustible, perdón, el flujo de aire. Entonces aquí estamos en la única diferencia. Ahora vamos al otro caso. Aquí también igual pondría presión, básicamente el sistema de seguridad. Ahora vemos este caso. Sigo con la presión de vapor, pero en este caso miren, hago énfasis en que esta presión va a depender del combustible que yo estoy consumiendo. Y por otro lado, el flujo de aire, como usted ve, que yo voy a utilizar acá lo está vinculando con el flujo de vapor producido. Quizás en este caso no sea tan apropiado, ¿no? Como en los dos primeros, en el aire sí. Aquí lo que vemos es regular el flujo de aire en función del flujo de vapor que yo tengo. Pero lo más adecuado es que yo regulo el flujo de aire en función del flujo de combustible. En este otro también tengo acá, miren, la presión, controlo el flujo de combustible y en función del flujo de aire aquí yo estoy ajustando, ¿no? En este caso, de acuerdo al flujo de aire que tengo, ajusto el flujo de combustible y la presión del vapor va a estar vinculada al flujo de aire que se requiere. Vamos al otro caso, este sí un poquito más. Aquí sí tengo, dice, este es un sistema ese cruzado. ¿Por qué cruzado? Tiene adelanto y tiene retardo. Acuérdense, lo que es adelanto es me anticipo y retardo es, digamos, de alguna manera demoro un poco, ¿no? Están en simultáneo, pero vemos desde qué punto es. Entre el combustible, ¿no? Entre el fuel y el combustible con analizador de oxígeno. Entonces tengo acá, este es el fuel que va y tengo el combustible con analizador. Acá este es el vapor y en el vapor yo analizo el flujo y analizo su presión. Entonces esta presión que usted ve dice, ¿no? Es la variable principal, por eso dice master, ¿no? Controlador principal. Va aquí a este flujo que viene de medidor de flujo de aire. Tengo. Por otro lado, este vapor, flujo de vapor, está vinculado con el flujo de combustible. Si usted ve acá está, con la composición de combustible. Y a su vez también tiene que estar luego la presión. Por otro lado, el combustible, miren, que yo mido, ¿no? También va a influir en su flujo y en el flujo y también en función de la presión que quiero lograr. Esto aparentemente se nota más complejo, ¿no? Pero también es una alternativa. Vamos a la siguiente. Entonces, como se había mencionado, tengo acá para lo que son, por ejemplo, nivel, ¿no? Que es otro nivel. En el anterior caso está viendo presión, que es el función de la combustión. El flujo de combustible ya es. Ahora vamos a ver el nivel, que también es importante.
Por ejemplo, acá tengo, digamos, un medidor de nivel. El agua siempre debe cubrir todos los tubos, ¿no? Por donde pasan los gases de combustión. Recuerden que el nivel baja porque en parte del agua se transforma en vapor, pero tengo que reponer para mantener siempre que el agua cubra todos los tubos por donde pasa el flujo de gas. Entonces aquí tengo, dice, para medir, para el control de nivel, tengo un elemento, dos elementos, o tres. Un elemento solamente es nivel. Y aquí tengo la capacidad, el rango de capacidad, menos de 6.000 kilogramos por hora. Eso también involucra mucho, ¿no? La capacidad. O sea, cuando tú diseñas, lo que yo les decía, ¿no? Tengo un caldero de 90 psi, pero ¿cuánto de caudal trabaja? Por ejemplo, este de aquí, no recuerdo cuánto era. Pero si es más, necesito manejar otros elementos, no puedo hablar acá, por la capacidad. Tengo un medidor de nivel. Obviamente, como la capacidad es menos de este valor, son cargas irregulares, pequeños cambios de carga y cargas mantenidas. Dos elementos, nivel y caudal de vapor, ¿no? Entonces, y cuando son tres elementos, tengo el nivel, el vapor que se produce y el caudal de agua que se alimenta acá. En función del nivel, yo voy alimentando agua, ¿no? Este es la bomba de alimentación y este es con un controlador potenciómetro. Ahora tenemos lo que es, en este caso ya vemos varios elementos. Así va a venir en la práctica la próxima semana, ¿no? Varios elementos y usted en cada uno de ellos, de acuerdo a la información, puede plantear algunos sistemas de seguridad. Puede de repente para colocar algunas estrategias, pero lo más importante es el tema de seguridad. Aquí solamente estamos estrategias, no está seguridad. Aquí, ¿qué pondría de seguridad? Por ejemplo, si el nivel disminuye demasiado, sí o sí tengo que ingresar agua. Entonces, acá podría que accione el agua, ¿no? Acá simplemente regula, ¿no? Entre un valor mínimo o valor máximo. Pero yo tendría un valor mínimo en el cual sí o sí tiene que alimentarse agua. Ese sería el sistema de seguridad que yo debería implementar. En este proceso, usted tiene, mire, un tanque de alimentación de componente A, un tanque, ¿no? Heat tank de componente B. Y cada tanque tiene su bombita, ¿no? Para alimentar este componente a este reactor. Y luego lo que corre en el reactor tiene un agua de fermento, que significa que la reacción es exotérmica. Generalmente en la industria la mayoría de las reacciones son exotérmicas, la mayoría. ¿Saben cuáles son las térmicas que reciben calor? Aquellas que, digamos, por ejemplo, la elaboración de algunos productos de amoníaco y requieren energía, pero la mayoría son exotérmicas. Luego el producto, mire, es precalentado, porque parte de lo que voy a destilar. Acá tengo un revuelo, todo esto es de destilación y este es como un enfriador de fondo. Una parte lo caliento y otro ya como ese producto de fondo. ¿Cuáles son? Mis dos tanques A y B, mi reactor, y todo esto corresponde a la columna de destilación. Entonces yo tengo que regular los flujos, tengo control, cada flujo de forma independiente, y en el reactor la temperatura, miren, temperatura dentro del reactor con el CW es cooling tower, ¿no? Cooling tower, agua de enfriamiento. Y el nivel en el reactor, ¿no? Con la bombita de descarga. En lo que son los fondos, ¿no? Este fondo es la alimentación. Parte de la alimentación lo pasa, ¿no? Como dice aquí, enfriador de fondos, ¿no? Sale acá el producto de fondos, este nivel lo regulo, ¿no? Parte del producto de fondos, una parte lo utilizo para precalentar y otra parte lo enfrío, este producto de fondos. Esta es la parte de revuelo, la cual siempre yo hiervo para eliminar algunos ligeros, ¿no? Algunos volátiles. Utilizo vapor en esta punto. Y esta tengo una trampa de vapor. Y por la parte de topes tengo, miren, su condensador, su acumulación, ¿no? El flujo de drum, tanque de acumulación. Controlo el nivel, aquí en el condensador tengo agua de enfriamiento, controlo la presión, ¿no? Y acá controlo la temperatura con el flujo. Entonces, ¿qué pondría el sistema de seguridad? En cada tanque tendría que tener un control de nivel mínimo, ¿no? Para que la bomba siempre trabaje apropiadamente, ¿no?
En el reactor sí o sí la temperatura, ¿no? Entonces, si la temperatura no se controla, tiene que haber una alarma, ¿no? Después el nivel también, para garantizar acá la alimentación. En el rotor serían dos sistemas de seguridad, uno de temperatura y otro de nivel. Y en la columna de destilación también necesito controlar la temperatura, así como el nivel en el fondo, ¿sí? Y también acá un control del flujo de acá no revuelvo, ¿no? Porque si este vapor entra demasiado, me va a desequilibrar mi equilibrio de columna de destilación. ¿Sí? Siguiente. Ya, eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué les ha parecido? Ahí solamente, como les dije, les he puesto un resumen de lo que realmente el sistema de integración está. Hay libros, ¿no? Sobre esto, tengo ahí 3 libros. Cada uno de ellos siempre enfatiza, ¿no? Habla de todo lo que es instrumentación. Después de las válvulas, después ya hablan de qué manera puedo yo implementar, siempre ponerse las alarmas. Cuando yo implemento un sistema de seguridad tiene que tener el conector de la masa. Eso me involucra que si yo coloco ahí un medidor de presión para mi sistema de seguridad, tiene que activar una alarma, porque sé que va a ocurrir un riesgo o un peligro. Entonces, en el curso que está llevando, como ingeniero, ese es muy útil, ¿no? Porque complementa parte, hay una práctica. ¿Qué software estás aprendiendo para hacer lo que es predicción? Hay varios, pero lo importante son los temas de análisis. Como han visto ahí, esto es importante, justamente está vinculado al diseño. Hasta un mal diseño puede involucrar un riesgo o un peligro, ¿no? Lo que vieron, ¿no? Muy pequeñito, te va a derramar, y un derrame ya puede generar otro tipo de situaciones. Entonces, hay que tomarlo, como dice, como parte de nuestro aprendizaje, como parte de un posible campo de desarrollo, ¿no? Aquí a nivel de Perú hay pocos ingenieros especialistas en temas de seguridad, y eso que va a haber un congreso que va a poner acá en septiembre, va a ser en el Sheraton, a nivel de la AICHE, hay lo que es, llaman CCP, claro, CCPC, CSS, no, vamos a poner congreso de sistema de seguridad. Este es el 2026 de Sheraton. Ahí está, el 11º Congreso de Seguridad de Procesos. Es el H Sesión Perú, es el CCPS, Centro de Seguridad de Procesos. Entonces, así, claro, septiembre, octubre, el 11º. Ya la convocatoria de trabajo ha sido cerrada. Y con respecto a todos los que están a ver, llegué, el Che, vamos a ver, es que voy a publicar. El Che. Parece que todavía no. Este es el centro de procesos químicos seguros, ¿no? El Ley Consulting, hay varios libros, pero si usted, al menos yo cuando reviso los libros que adquirí el año pasado, 24, todos están, me hicieron recordar bastante lo que hemos aprendido acá, ¿no? Nada más que ahí vemos, como les digo, la diferencia es que aquí no hay una retroalimentación, sino es una acción sí o sí para evitar estos riesgos y peligros.
Entonces, la próxima semana el tema va a ser básicamente esto, son como estrategias, pero lo que usted tiene que justificar. ¿Por qué voy a colocar, ¿no?, un sistema de cuál es el riesgo peligro que puede haber? La identificación. ¿Sí? O sea, igual va a durar 1 hora. Ah, y sí, la otra semana ya le entrego su plática PC2. No puedo terminar. Sí. No, ¿hay cálculo? No, ¿no? Para No, ahí básicamente es armar los sistemas de control como usted también, pero orientado a la seguridad.